¿Invadir a Rusia fue un error? Quédate hasta el final y te cuento por qué Putin se lo puede estar planteando. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno geopolítico de proporciones históricas, una guerra que ha trascendido los límites de un enfrentamiento bilateral para convertirse en un campo de batalla donde se enfrentan intereses globales, estrategias complejas y desafíos humanitarios abrumadores. Lo que comenzó como un intento de Rusia por reafirmar su dominio en la región se ha transformado en una crisis de alcance mundial, donde cada decisión tomada en los centros de poder de Moscú, Kiev, Washington y Bruselas tiene implicaciones que reverberan más allá de las fronteras involucradas directamente. Este conflicto no solo está redefiniendo el mapa de Europa del Este, sino que también está configurando el futuro del orden mundial. En las últimas semanas, la guerra ha alcanzado niveles de intensidad que reflejan un cambio drástico en la estrategia de ambas partes. La región de Kursk, en el interior de Rusia, ha sido escenario de un movimiento audaz por parte de las fuerzas ucranianas, quienes llevaron a cabo incursiones en territorio enemigo, marcando un cambio en la dinámica del conflicto. Estas acciones no solo fueron un desafío directo a la percepción de invulnerabilidad de Rusia, sino también un intento deliberado de desviar la atención y los recursos militares rusos de otros frentes críticos. Sin embargo, esta operación, a pesar de su impacto inicial, desató una respuesta rusa que sumió a Ucrania en una situación aún más precaria y puso en evidencia la brutalidad y la magnitud del poderío militar del Kremlin. Las incursiones en Kursk comenzaron con ataques quirúrgicos dirigidos a objetivos estratégicos, incluidas infraestructuras logísticas y líneas de suministro clave para las fuerzas rusas. Este movimiento, aunque arriesgado, mostró la capacidad de Ucrania para ejecutar operaciones coordinadas y de alto impacto en territorio enemigo. Las imágenes de instalaciones rusas en llamas y convoys militares atacados enviaron un mensaje claro: Ucrania no solo está resistiendo, sino que también está dispuesta a llevar la lucha a las puertas de su adversario. Este acto de audacia fue recibido con un entusiasmo moderado por parte de la comunidad internacional, pero también con preocupación por las posibles represalias que podría desencadenar. Rusia respondió con una rapidez y contundencia que dejó a muchos observadores atónitos. Misiles de alta precisión y drones de ataque se desplegaron en masa, alcanzando no solo a las fuerzas ucranianas involucradas en la incursión, sino también a ciudades y regiones enteras en el corazón de Ucrania. Los ataques, cuidadosamente orquestados, buscaron paralizar las capacidades defensivas y logísticas de Ucrania, golpeando infraestructuras críticas como plantas eléctricas, estaciones de agua y centros de transporte. En Kiev, una ciudad que se ha convertido en un símbolo de resistencia para el pueblo ucraniano, los bombardeos dejaron vastas áreas en penumbra, privando a miles de personas de acceso a recursos esenciales en un momento en que las temperaturas comienzan a descender peligrosamente. El impacto en Kiev fue devastador. Los hospitales, ya desbordados por meses de guerra, se encontraron al borde del colapso, operando con generadores improvisados mientras trataban de atender a un flujo interminable de heridos. Las estaciones de metro, convertidas en refugios improvisados, se llenaron de familias que buscaban desesperadamente seguridad frente a los bombardeos. Los niños dormían en colchones improvisados, mientras los adultos intentaban mantener la calma en medio del caos. Las sirenas de ataque aéreo, que resonaban constantemente, se han convertido en una banda sonora sombría para una ciudad que lucha por mantenerse en pie. La devastación no se limitó a Kiev. Ciudades como Leópolis, Dnipro y Zaporilla, vitales para las operaciones militares y la logística de Ucrania, también fueron blanco de ataques masivos. Los depósitos de combustible estallaron en llamas que ardieron durante horas, mientras que los puentes y carreteras clave fueron destruidos, interrumpiendo las líneas de suministro y dificultando el movimiento de tropas y recursos. En el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas ya enfrentan una presión constante en el Donbass, la falta de municiones y suministros críticos dejó a muchas unidades en una posición desesperada. A pesar de estos desafíos, los soldados ucranianos continuaron luchando con una determinación que ha definido su resistencia desde el comienzo del conflicto. La respuesta rusa no solo fue una muestra de fuerza militar, sino también un intento de socavar la moral de Ucrania y enviar un mensaje a sus aliados occidentales. Los ataques deliberados a infraestructuras civiles y sistemas energéticos no solo tienen como objetivo deshabilitar la capacidad operativa de Ucrania, sino también generar una crisis humanitaria que pueda desestabilizar al gobierno de Kiev. En este contexto, millones de ucranianos enfrentan una lucha diaria por la supervivencia.
La falta de electricidad, agua potable y calefacción en muchas regiones ha convertido el invierno en una amenaza adicional, agravando una situación ya desesperada para quienes viven en zonas afectadas por los bombardeos. En Rusia, los ecos de este conflicto también comienzan a sentirse de manera más intensa. La evacuación de civiles en Kursk y otras áreas fronterizas, aunque presentada como una medida preventiva, ha generado inquietud entre la población. A pesar de los esfuerzos del Kremlin por controlar la narrativa, las redes sociales han comenzado a reflejar un creciente descontento, con ciudadanos cuestionando la prolongación de la guerra y su impacto en la vida cotidiana. Los rumores sobre las bajas en el ejército ruso y la percepción de que el conflicto se está acercando peligrosamente al territorio nacional están erosionando lentamente el apoyo interno, lo que podría tener consecuencias significativas para el régimen de Moscú. En el ámbito internacional, los aliados de Ucrania enfrentan un dilema cada vez más complejo. Si bien el aumento en la agresión rusa ha reforzado la determinación de Occidente para apoyar a Kiev con más armamento avanzado y ayuda financiera, también ha intensificado el temor de que este conflicto pueda escalar hacia una confrontación directa con Rusia. Las discusiones en las principales capitales europeas y en Washington reflejan esta tensión, mientras los líderes intentan equilibrar el respaldo a Ucrania con la necesidad de evitar un enfrentamiento que podría desbordar las capacidades actuales del sistema internacional. La guerra también está teniendo un impacto significativo en la economía global. Los precios de la energía siguen siendo volátiles debido a las interrupciones en el suministro y las sanciones contra Rusia. Estas medidas, aunque efectivas en muchos aspectos, también han tenido repercusiones imprevistas que afectan tanto a las naciones desarrolladas como a los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la crisis humanitaria continúa creciendo, con millones de desplazados que necesitan asistencia urgente y campos de refugiados en Europa que están al límite de su capacidad. En este contexto, la incertidumbre sigue siendo la única constante. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas no solo determinarán el futuro de Ucrania y Rusia, sino que también tendrán implicaciones duraderas para la estabilidad global. Este conflicto no es solo una guerra entre dos naciones, es una prueba de las capacidades y limitaciones de un orden internacional que se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la era moderna. Mientras el mundo observa con temor y esperanza, millones de vidas cuelgan de un hilo en un enfrentamiento cuyo desenlace sigue siendo incierto. Los ataques recientes no solo causaron una destrucción generalizada, sino que también dejaron al descubierto deficiencias cruciales en las defensas estratégicas de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea más avanzados, incluidos los sofisticados Patriots proporcionados por Estados Unidos, se vieron desbordados o inutilizados en diversos puntos críticos, lo que dejó grandes áreas desprotegidas y expuestas a ataques adicionales. Este hecho plantea interrogantes preocupantes sobre la capacidad de Ucrania para sostener una guerra prolongada contra un ejército ruso que ha mostrado una adaptabilidad inquietante y una capacidad de recuperación notable a pesar de las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático. La estrategia rusa en estos ataques no fue solo militar, sino también psicológica. Cada misil lanzado y cada dron que logró penetrar las defensas ucranianas representaron un mensaje contundente de que Moscú aún tiene la capacidad de golpear con precisión y causar estragos significativos. Los informes iniciales sugieren que la intensidad y la coordinación de los bombardeos rusos fueron deliberadamente diseñados para desmoralizar tanto a las tropas como a la población civil. Las líneas defensivas de Ucrania, aunque robustas en algunas áreas, demostraron ser vulnerables bajo la presión de un asalto sostenido, lo que permitió a las fuerzas rusas explotar brechas críticas que han comenzado a inclinar el equilibrio en ciertas regiones. En el ámbito político, las decisiones del presidente Volodymyr Zelensky están siendo sometidas a un escrutinio más intenso que nunca. Durante gran parte del conflicto, Zelensky ha sido un símbolo de resistencia y unidad nacional, consolidando un liderazgo que ha ganado elogios internacionales. Sin embargo, los recientes reveses militares y la percepción de que algunas decisiones estratégicas carecieron de la planificación adecuada han generado críticas tanto dentro como fuera del país. Algunas voces en Ucrania han expresado su preocupación de que el gobierno esté priorizando las expectativas y demandas de los aliados occidentales sobre las necesidades inmediatas del país. Estas críticas han ganado fuerza tras las declaraciones de figuras políticas como la diputada Mariana Besuglaya, quien señaló que las prioridades externas podrían estar socavando la capacidad de Ucrania para tomar decisiones estratégicas basadas en sus propios intereses. Uno de los golpes más significativos fue la pérdida de Novogorodovka, un bastión clave en la región del Donbass.
La toma de esta localidad por parte de las fuerzas rusas fue rápida y meticulosamente ejecutada, dejando a las fuerzas ucranianas con pocas opciones más allá de una retirada apresurada. La caída de Novogrodovka no solo resultó en una evacuación masiva de civiles en las áreas circundantes, sino que también expuso la fragilidad de las defensas ucranianas en una región que ha sido un punto de contención crítico durante meses. La operación rusa en esta área destacó una combinación de tácticas tradicionales y el uso innovador de tecnología militar avanzada, como drones y sistemas de artillería de precisión, lo que permitió una ejecución altamente efectiva en un corto periodo. El impacto de estas operaciones no se limita a la pérdida de territorio. Los avances rusos han forzado a Ucrania a redistribuir sus recursos en múltiples frentes, poniendo a prueba la capacidad de sus fuerzas armadas para responder de manera efectiva a una ofensiva coordinada. En algunas áreas, los comandantes ucranianos han tenido que tomar decisiones extremadamente difíciles, priorizando ciertas posiciones estratégicas a expensas de otras. Este tipo de dilemas no solo afectan la dinámica militar, sino que también tienen un impacto profundo en la moral de las tropas y la percepción pública de la guerra. En el ámbito internacional, los últimos acontecimientos han reavivado las discusiones sobre la eficacia del apoyo occidental a Ucrania. Aunque el suministro de armamento avanzado ha permitido a Ucrania resistir en ciertos frentes, las recientes derrotas han planteado dudas sobre si este apoyo es suficiente para cambiar el curso del conflicto. En Washington y Bruselas, los líderes políticos enfrentan una presión creciente para reevaluar sus estrategias. Algunos sectores argumentan que es necesario intensificar el apoyo, mientras que otros advierten sobre los riesgos de una escalada que podría involucrar directamente a la OTAN en el conflicto. Estas tensiones internas están acompañadas por un creciente cansancio en la opinión pública de algunos países, donde el costo económico y político del apoyo a Ucrania comienza a generar divisiones. En Ucrania, la situación humanitaria se deteriora rápidamente. En regiones como el Donbass, donde los combates son más intensos, las familias enfrentan desplazamientos constantes, acceso limitado a alimentos y una falta casi total de servicios esenciales. Los hospitales, ya sobrecargados, luchan por atender a un número creciente de heridos en condiciones cada vez más precarias. Para los civiles, cada día se convierte en una lucha por la supervivencia, mientras que las organizaciones humanitarias advierten que la magnitud de la crisis supera con creces los recursos disponibles para atenderla. La guerra también está teniendo un impacto psicológico profundo en la población. En las ciudades y pueblos afectados, las personas hablan de una fatiga constante, de la incertidumbre sobre el futuro y del miedo omnipresente de que los ataques se intensifiquen. Los niños, muchos de los cuales han pasado meses viviendo en refugios o desplazados de sus hogares, enfrentan un trauma emocional que podría tener repercusiones duraderas. Mientras tanto, las familias separadas por el conflicto esperan noticias de sus seres queridos, a menudo sin saber si están vivos o muertos. En este contexto, la guerra ha entrado en una etapa donde las incertidumbres son mayores que nunca. Rusia, a pesar de las sanciones y las bajas, ha demostrado que aún tiene la capacidad de influir en el curso del conflicto mediante operaciones precisas y bien coordinadas. Ucrania, por su parte, enfrenta el desafío de mantener la moral de su población y el apoyo de sus aliados mientras lucha por contener los avances rusos. En el escenario global, las divisiones sobre cómo manejar esta crisis continúan ampliándose, complicando los esfuerzos para encontrar una solución sostenible. Lo que está en juego en esta etapa del conflicto no es solo el control de territorio, sino también la capacidad de las partes involucradas para sostener sus estrategias a largo plazo. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas no solo determinarán el curso de la guerra, sino que también tendrán un impacto duradero en el equilibrio de poder global y en la vida de millones de personas atrapadas en medio de esta tragedia. El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue evolucionando con una intensidad que no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también reverbera en todo el sistema internacional, arrastrando a actores externos y generando nuevas capas de complejidad. La implicación de Corea del Norte es un ejemplo alarmante de cómo este conflicto está trascendiendo sus fronteras originales. Pyongyang, conocido por su enfoque aislacionista en la política global, ha decidido apoyar activamente a Rusia en un movimiento que ha sorprendido a muchos observadores. El envío de trabajadores norcoreanos a territorios ocupados por Rusia parece ser solo la punta del iceberg. Más preocupante es el suministro de sistemas militares avanzados, especialmente misiles diseñados para contrarrestar los equipos blindados proporcionados por la OTAN a Ucrania.
Este desarrollo no solo fortalece las capacidades rusas en un momento clave del conflicto, sino que también señala la posibilidad de que más actores internacionales tomen partido de manera directa, aumentando el riesgo de una escalada generalizada. La participación de Corea del Norte plantea serias preocupaciones para Occidente. Aunque hasta ahora China ha adoptado una posición ambigua, evitando involucrarse directamente en el conflicto, el apoyo norcoreano a Moscú podría ejercer presión sobre Pekín para que redefina su postura. China tiene intereses estratégicos tanto en mantener la estabilidad regional como en preservar sus relaciones con Rusia, lo que la coloca en una situación delicada. Una intervención más explícita por parte de China, ya sea económica o militar, podría cambiar radicalmente la dinámica del conflicto, empujando al mundo hacia una confrontación entre bloques más definida y peligrosa. Mientras tanto, la central nuclear de Kursk, situada a menos de 75 kilómetros de la frontera ucraniana, sigue siendo una fuente de gran inquietud. Este complejo, una de las mayores plantas nucleares de Rusia, se encuentra peligrosamente cerca de las áreas de conflicto activo. Informes recientes sobre fragmentos de misiles hallados en las proximidades de la planta han aumentado los temores de un posible desastre nuclear. La amenaza, ya sea accidental o intencionada, de que la planta sea dañada plantea un escenario catastrófico que podría tener implicaciones no solo para Rusia y Ucrania, sino para toda Europa. Un incidente grave en Kursk podría liberar radiación a niveles similares o incluso peores que los de Chernóbil, afectando a millones de personas y causando daños irreparables al medio ambiente. Este peligro subraya la necesidad de extrema cautela en las operaciones militares cerca de infraestructuras críticas, aunque las tensiones actuales hacen que sea difícil garantizar esa precaución. En el centro de este conflicto también se encuentran los recursos energéticos, que actúan como un motor silencioso pero crucial de las hostilidades. La reciente captura por parte de Ucrania de la estación de medición de gas en Sudza ha añadido una dimensión estratégica significativa a la guerra. Este punto de control, esencial para el flujo de gas desde Rusia hacia Europa, se ha convertido en una herramienta para que Kiev presione directamente a Moscú. La capacidad de Ucrania para interrumpir el suministro de gas a través de esta estación no solo desafía la influencia energética de Rusia, sino que también amenaza con intensificar la crisis energética que ya afecta profundamente a Europa. Los precios del gas, que ya han alcanzado máximos históricos, podrían dispararse aún más si el flujo se ve interrumpido, creando un efecto dominó que impactaría tanto a los hogares como a las industrias en todo el continente. Las implicaciones de esta crisis energética son profundas y multifacéticas. Europa, que ha dependido durante décadas del gas ruso para sustentar su infraestructura y economía, enfrenta un desafío sin precedentes. Países como Alemania y Hungría, que cuentan con altos niveles de dependencia energética, están especialmente expuestos. Las economías que ya luchan contra una inflación elevada podrían colapsar bajo el peso de costos energéticos insostenibles, lo que desencadenaría una serie de protestas sociales y tensiones políticas internas. En este contexto, Estados Unidos ha emergido como un proveedor alternativo, ofreciendo gas natural licuado, GNL, para reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Sin embargo, esta transición no está exenta de complicaciones. El transporte y la infraestructura necesarios para el GNL requieren inversiones significativas y tiempo para desarrollarse, mientras que los costos de esta fuente de energía son considerablemente más altos, lo que aumenta la carga financiera para los países europeos. Dentro de Ucrania, el control de puntos clave como Sudza es tanto una necesidad estratégica como una oportunidad económica. En una nación devastada por la guerra, garantizar el acceso a fuentes de ingresos, como los derechos de tránsito del gas, es fundamental para mantener a flote la economía. Sin embargo, la toma de estas instalaciones también convierte a Ucrania en un objetivo prioritario para las represalias rusas. Los combates en torno a estas infraestructuras se han intensificado, con bombardeos y ataques que han causado una destrucción generalizada y el desplazamiento masivo de civiles en las áreas cercanas. Por su parte, Rusia continúa utilizando su posición como proveedor dominante de energía como una herramienta de influencia geopolítica. A pesar de las sanciones internacionales, Moscú sigue explotando su capacidad para interrumpir los suministros de gas como un medio para dividir a Europa y debilitar su apoyo a Ucrania. Además, el Kremlin ha intensificado sus esfuerzos por diversificar sus mercados, fortaleciendo relaciones con países asiáticos, particularmente con China, en un intento de compensar la pérdida de ingresos y poder en Europa. En el ámbito militar, la guerra ha alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes.
La combinación de tácticas convencionales y operaciones híbridas ha llevado el conflicto a una nueva fase. El apoyo militar recibido por Rusia de aliados como Corea del Norte ha ampliado sus capacidades, mientras que Ucrania depende cada vez más del suministro constante de armamento avanzado por parte de la OTAN. Sin embargo, esta ayuda, aunque crucial, no es suficiente para igualar la maquinaria bélica rusa. Ucrania sigue enfrentando una lucha cuesta arriba, intentando compensar su desventaja estratégica con tácticas innovadoras y el compromiso inquebrantable de sus fuerzas armadas. Para la población civil, la guerra es una pesadilla constante. Las comunidades cercanas a las zonas de combate viven bajo el temor de los ataques diarios, enfrentando la pérdida de hogares, recursos y seres queridos. En otras partes de Europa, el impacto indirecto del conflicto, en forma de crisis energética y económica, está creando nuevas tensiones. Las protestas contra el aumento del costo de vida se están volviendo más comunes, y los gobiernos se ven obligados a equilibrar las demandas internas con su apoyo a Ucrania, una tarea cada vez más complicada. En última instancia, este conflicto es mucho más que una guerra entre dos naciones. Es una lucha que redefine las dinámicas globales, las relaciones internacionales y el futuro de la seguridad energética. Cada decisión tomada, cada acción en el campo de batalla y cada negociación en los despachos de poder tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Este enfrentamiento no solo determinará el destino de una nación, sino también el equilibrio de poder global en las próximas décadas. Con cada día que pasa, el costo humano, económico y político sigue aumentando, y las soluciones parecen cada vez más esquivas. La historia recordará este conflicto no solo por su brutalidad, sino también por las profundas transformaciones que provocará en el mundo que conocemos. A pesar de la constante asistencia militar y económica brindada por Estados Unidos y los aliados de la OTAN, Ucrania se encuentra enfrentando un dilema estratégico cada vez más complejo. Los recursos proporcionados, aunque cruciales para mantener la resistencia frente a la agresión rusa, no han permitido lograr una ventaja definitiva en el campo de batalla. Los tanques avanzados, sistemas de defensa aérea y municiones suministradas por Occidente han mejorado significativamente las capacidades de Ucrania, pero no han sido suficientes para cambiar la dinámica general del conflicto. Además, la renuencia de los aliados occidentales a entregar ciertos sistemas críticos, como misiles de largo alcance capaces de penetrar profundamente en territorio ruso, ha limitado la capacidad de Ucrania para llevar la guerra al otro lado de las líneas, manteniéndola principalmente en un estado defensivo. Mientras tanto, Rusia ha encontrado formas de sostener su maquinaria de guerra a pesar de las duras sanciones internacionales. Las exportaciones energéticas siguen siendo una fuente clave de ingresos para el Kremlin, lo que le permite financiar su esfuerzo bélico a pesar de las restricciones comerciales impuestas por gran parte del mundo. Aunque las sanciones han tenido un impacto tangible en algunos sectores de la economía rusa, no han logrado paralizar la capacidad del país para producir armamento ni debilitar de forma significativa su posición estratégica. Esta resistencia económica subraya la capacidad de adaptación de Moscú, incluso frente a uno de los regímenes de sanciones más agresivos de la historia moderna. En el ámbito humano, el conflicto ha transformado la vida cotidiana de millones de personas en Ucrania. Para los civiles, la guerra no es solo un enfrentamiento entre ejércitos, es una lucha diaria por sobrevivir en medio de una devastación constante. Las interrupciones en los servicios esenciales, como el suministro de agua, electricidad y calefacción, son una realidad frecuente, especialmente en las regiones más afectadas por los combates. Familias enteras han sido desplazadas, obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en condiciones precarias, muchas veces en países vecinos. Las ciudades antes bulliciosas ahora están marcadas por edificios derrumbados, calles vacías y un silencio roto solo por el estruendo de los bombardeos. El impacto psicológico de esta guerra es profundo y duradero. Los niños que crecen en refugios improvisados, los ancianos que han perdido todo lo que alguna vez conocieron como hogar y los padres que luchan por mantener a sus familias seguras en medio de la incertidumbre son testigos de una realidad que parece no tener fin. Este trauma colectivo, aunque invisible a simple vista, está dejando cicatrices que persistirán mucho tiempo después de que los combates cesen. Las generaciones futuras se enfrentarán no solo al desafío de reconstruir un país devastado físicamente, sino también a la tarea monumental de sanar las heridas emocionales que esta guerra ha infligido. En términos estratégicos, Ucrania ha tomado decisiones arriesgadas que han generado un debate significativo tanto dentro como fuera del país. La incursión en Kursk,
Una operación destinada a enviar un mensaje de fuerza al Kremlin al llevar el conflicto al territorio ruso, es un ejemplo claro de ello. Si bien esta maniobra demostró la capacidad de Ucrania para desafiar a Rusia más allá de sus fronteras, también ha suscitado preguntas sobre si tales acciones están desviando recursos críticos que podrían haberse utilizado para reforzar defensas internas. Estas decisiones no solo reflejan la complejidad del conflicto, sino también las tensiones inherentes a una guerra prolongada donde cada movimiento tiene repercusiones estratégicas y políticas. Para los aliados occidentales de Ucrania, la situación también se está volviendo más complicada. Si bien han mostrado un apoyo significativo y sostenido, la cuestión de cuánto tiempo pueden continuar proporcionando recursos sin un resultado claro está ganando relevancia. El coste económico y político de este apoyo es una preocupación creciente, especialmente en un momento en que muchos países enfrentan desafíos internos, como la inflación, la desaceleración económica y el descontento público. Algunos gobiernos están comenzando a cuestionar hasta qué punto deben involucrarse en un conflicto que parece no tener un final próximo a la vista, mientras que otros abogan por aumentar la presión sobre Rusia como un medio para acelerar una resolución. Sin embargo, la posibilidad de una solución diplomática parece cada vez más lejana. La falta de confianza entre las partes y la intransigencia en torno a las condiciones básicas para negociar han creado un estancamiento que perpetúa el conflicto. Ucrania insiste en que no aceptará ningún acuerdo que implique ceder territorio a Rusia, mientras que Moscú sigue exigiendo concesiones que Kiev considera inaceptables. Esta dinámica ha cerrado, al menos por ahora, las puertas a cualquier intento serio de mediación, dejando el destino del conflicto en manos de las decisiones militares. En este contexto, el mundo entero observa con una mezcla de preocupación y resignación. Cada día trae nuevas tragedias humanas, nuevas incertidumbres económicas y nuevas preguntas sobre el futuro del orden global. Este conflicto no es solo un enfrentamiento regional, que es un reflejo de las tensiones más amplias entre las potencias globales, una lucha que está redefiniendo alianzas, estrategias y equilibrios de poder. El temor a una escalada que involucre directamente a la OTAN sigue siendo un espectro que muchos prefieren no contemplar, pero que se vuelve cada vez más difícil de ignorar a medida que las tensiones aumentan. Las preguntas son inevitables. ¿Está Ucrania tomando las decisiones correctas para asegurar su futuro, o está arriesgando demasiado en una guerra cuyo resultado sigue siendo incierto? ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las potencias occidentales para apoyar a Ucrania, y cuáles son los límites de su compromiso? ¿Es posible encontrar un camino hacia la paz antes de que las consecuencias de este conflicto se vuelvan irreversibles? Estas son interrogantes que no solo afectan a los líderes involucrados, sino también a cada persona que observa desde la distancia, consciente de que el impacto de esta guerra va mucho más allá de las fronteras ucranianas. Tu perspectiva es vital en este momento crucial. Este no es solo un momento para observar, sino para reflexionar, debatir y buscar formas de contribuir al entendimiento colectivo de una situación que está definiendo nuestra era. Comparte tus pensamientos y sé parte de una conversación que puede ayudar a dar sentido a uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Si quieres seguir de cerca los desarrollos más recientes y explorar las implicaciones de este conflicto en profundidad, suscríbete para ser parte de una comunidad comprometida con entender y analizar este capítulo crítico de la historia. La historia no solo se está escribiendo, nos está afectando a todos, y tu voz importa más de lo que imaginas.